Buenas tardes, chicos. Continuamos con el jueves 4 de agosto del 2021. ¿Qué tal les pareció ese cuento? Yo me quedé impresionada que de un cuento hemos sacado muchas cosas con los signos de puntuación. Espero que hayan practicado cómo se debe escribir cuando es después de un punto seguido, una coma, cómo se inicia con mayúscula, con minúscula. También vimos el signo de admiración y sacamos nuestra conclusión y nuestra comprensión de esa lectura. Me encantó. Bueno, ahora vamos a continuar a compartir la ficha pedagógica para explicarle pues lo correspondiente al jueves 5 de agosto del 2021. Actividad 4, estimación, medición de longitudes y seguimos a medir el suelo. Ajá, ya recuerden que yo les he mandado a medir pues con los pulgares, con las ventanas, ya más o menos ustedes saben más o menos apreciación, su medida, como ustedes pueden considerarla. Ahora vamos a tener el tema 14, estimación y medición de longitudes. Ya terminamos los de barra, espero que practiquen mucho las tablas que son columnas y filas y las barras. Estimación y medición de las longitudes. ¿Sabes cuánto mides tú de tamaño? Y de tus compañeros. Bueno, ahorita no estamos en clase presenciales, pero pueden medir a tus familiares. Para saberlo debiste medir o al menos estimar. ¿Se acuerdan cuando les mandé? Estimen el tamaño de una ventana o con los pasos que estimen el tamaño, la longitud de su piso, de su casa. La longitud es la distancia que hay entre dos puntos. Por ejemplo, la distancia que hay entre mi casa y el colegio a la distancia de un extremo de la mesa al otro. Eso ya hemos explicado cuando les mandé a medir a la ventana y al piso. La unidad principal para medir la longitud es el metro. Por ejemplo, un metro es el que mide el largo de una guitarra. No sé si ustedes tengan en su casa una cinta métrica, eso amarillito, a veces vienen de celeste y vienen con los centímetros del 1 al 100. Y así pueden ustedes medir, por ejemplo, en este caso, dice que una guitarra mide exactamente un metro. ¿Sabías que una pulgada es igual a 25.4 milímetros? Pero no es un submúltiplo del metro. Se utiliza, por ejemplo, para indicar la longitud de los clavos. Estamos hablando de las pulgadas. Recuerden que los submúltiplos del metro es decímetro, centímetro y milímetro. Pero una pulgada no es un múltiplo del metro. Sin embargo, tiene un tamaño y es de 25.4 milímetros, que sí es un submúltiplo del metro. Se utiliza, por ejemplo, para indicar la longitud de los clavos. No sé si ustedes, algún momento su papá le dice, anda a la ferretería y cómprame un clavo de 2 pulgadas. Es decir, que tiene que tener 50.8 milímetros ese clavito. O puede ser una pulgada o media pulgada. Entonces ahí ustedes ya van sacando lo que mide esa pulgada. ¿En qué más has escuchado que se utilice la pulgada? También se utiliza ciertas medidas del tamaño de la persona. Hay, por ejemplo, en otros países no dicen cuánto mides tú en centímetros o 1 metro, 70 centímetros, sino que lo miden en pulgadas y le sacan 5 pulgadas, 6 pulgadas. Así miden en otros países, pero eso quisiera que ustedes investigaran. Y más o menos una pulgada, si ven su dedo, ese es el tamaño de una pulgada. Por eso está aquí el tamaño para que ustedes puedan también estimar con el dedito. Así que ya saben el tamaño de una pulgada, que equivale a 25.4 milímetros. Pero ¿qué hago si quiero medir objetos más grandes o más pequeñitos? O objetos muchos más grandes. Por eso tenemos la medida de longitud, los múltiplos más grandes del metro y los que son kilómetro, hectómetro y decámetro. Los submúltiplos, que son las unidades de medida más pequeñas que el metro,
son el decímetro, centímetro y milímetro. Esto que acabamos de hablar, 25.4 milímetros que tiene el tamaño de una pulgada. Recuerda siempre que mediante estas estimaciones muchas personas calculan las longitudes que necesitan, que es más largo, más corto, que está más cerca, más lejos, así como yo les mandé a medir la ventanita o el piso con los pasos. La altura de una botella, aquí les puse una botellita de agua, es aproximadamente de 2 decímetros. Ya vamos a hablar de eso, que son el submúltiplo del metro. Memoricen los múltiplos, kilómetro, hectómetro y decámetro. Submúltiplos del metro, decímetro, centímetro y milímetro. Ahí está la altura de una botella, aquí también está la altura de una bolita de tenis. Miren cómo se puede, dice que tiene 6 centímetros, más o menos se puede apreciar. Acá dice que la botellita tiene 2 decímetros, lo que estaba aquí. Ahora vamos al taller. Aquí vas a anotar la longitud que tú estimes. Tiene los siguientes objetos. Busca una tijera. ¿Cuántos centímetros más o menos estimas tú? O puedes coger una reglita y colocar aquí los centímetros. Lo mismo un pincel, un compás, un lápiz. Trabajen en pareja en casa con su familia. Midan con la palma de la mano objetos en casa. No estamos en el aula. Como en los ejemplos que se anotan, apoyen sus manos una a continuación de otra, de un extremo a otro del objeto y cuenten cuántas veces entra una mano para anotar la longitud convencional. Eso es lo que yo les mandé a medir, las ventanas, la puerta también las pueden medir, la silla, la mesa. Luego utilicen un metro para medir y ver cómo es lo que ustedes estiman y lo que realmente miden con el metro. Trabajen en pareja, miden con la palma de la mano objetos del aula. Ya digo, no estamos en el aula, estamos en casa, como los ejemplos que se anotan. Apoyen sus manos una a continuación de otra. Se está repitiendo, ¿no? Cuenten, se ha repetido este párrafo, porque se ha repetido el numeral 2, lo he repetido, disculpen, pero es el numeral 2, lo acabo de volver a leer, pero es en esto que ustedes tienen que trabajar. El objeto, alto de la silla, ancho del pupitre, ancho de la puerta, longitudes en manos. ¿Cuántas manitos ustedes estimaron el alto de la silla, del pupitre o la mesa que ustedes escriben o la puerta? Y cuando ya lo miden con el metro, me anotan aquí cuántos centímetros son. Reflexionen y respondan. ¿Es práctico medir con las manos el ancho y el largo de tu casa en este caso? ¿Se podrían utilizar las manos para medir la distancia entre la casa y la escuela? No, porque tenemos que usar los pasos. Yo ya les expliqué eso, cuántos pasos tenían dentro de su casa. Como no estamos en la escuela, pueden medir lo que tengan de paso en casa. ¿Por qué es necesario tener una unidad universal y fija para medir? Para tener ya una medida exacta. Actividad indagatoria. Solicita a tu maestra, en este caso yo, que se pare en la puerta, pero como yo estoy por acá lejos, van a pedirle a la mamá o al papá que se pare en la puerta y van a marcar la medida de su altura. Luego le van a pedir a sus hermanitos, a sus primos, los que estén por ahí, que también se pongan en la puerta y van a medir la estatura de cada uno. Eso lo van a registrar en la puerta. Estima la estatura de tus compañeros o de tu familiar, en este caso, registra tus estimaciones en el cuaderno y compara. Así como aquí, pones aquí, por ejemplo, tamaño de las personas, maestra, cuánto midió, según la longitud de la mano que ustedes miden en la puerta, qué sé yo, unas 7, 8 estimaciones. ¿Se acuerdan cuando las mandé a medir la puerta, no? Pero hasta donde llega la estatura de su mamá, de su papá. En este caso ya no me pueden poner a mí porque estamos lejos. Entonces ponen aquí mamá o papá y sus hermanitos y así hacen esa tablita y me la ponen por acá para que me den y luego ya cogen un metro y ahí sí miden y me ponen los centímetros que realmente mide la mamá, el papá o los hermanos o los primos o lo que ustedes hayan medido. Nos enlazamos con ciencias naturales y vamos a medir el suelo. En nuestra provincia del Guayas existen diversos tipos de suelos para algunas actividades del ser humano, como por ejemplo la agricultura. ¿Sí han visto cuando cultivan arroz?
De igual manera, se debe tener cuidado con los desperdicios que generen al realizar la actividad. Recuerden lo que hablamos de la desertificación del suelo por medio de la erosión. Cuando se cultiva mucho el suelo, se muere la capa superficial nutritiva del suelo y no va a haber más cultivo. Imagina que vas a crear un huerto familiar. Algunos niños y algunas mamitas tienen en casa plantitas. A mí también me gusta cultivar mis plantitas, aunque a veces se me mueren, pero no importa, yo lo intento. Entonces aquí, miren cómo hace este señor. ¿Qué sería lo primero que harías? Tener tierra de sembrado, ¿no? ¿Verdad? Para poder cultivar esas plantitas, unas cajitas de madera, no sé, lo que ustedes tengan en casa. Macetas. También miren las piedritas cómo se usan para hacer la división de las plantitas. ¿Cómo te organizarías? Un huerto. Entonces, mire, aquí está la plantita, aquí está la palita y puede ser también, mire cómo se cultiva la zanahoria. Luego, ¿cómo lo medirías? Tienes que medir tu huerto o el lugar donde vas a poner tus plantitas. Si es en maceta, mide las plantas. Perdón, mide las macetas y me dices cuánto mide cada maceta en donde vas a cultivar tu plantita. Recuerda que son las medidas de longitud. ¿Para qué nos sirve? Para medir el largo, ancho y la altura de los objetos. En este caso va a ser la altura de su huerto, sea en maceta, en caja de madera, en la tierra, donde ustedes puedan sembrar. ¿Recuerda cuáles son estas medidas? Ya saben, el metro. Los submúltiplos, decímetros, centímetros y milímetros. Observa la siguiente regla, mire, usted ya les he dicho que vean la reglita y aquí, si miras bien, puedes notar que la unidad mayor es 10 veces más que la siguiente, menor. Así, un metro tiene 10 decímetros. Es este, el que está de rojo. Un decímetro tiene 10 decímetros. O sea, un metro tiene 10 decímetros. ¿Ya? Un decímetro tiene 10 centímetros, porque las reglas van en centímetros, lo que está en verde. Ahí está, lo que está en rojo, lo que está en verde, lo que está en azul. Un centímetro tiene 10 milímetros y ahí están los submúltiplos, decímetro, centímetro y milímetro. Aquí están las rayitas chiquititas, yo ya se los expliqué la vez anterior. Aquí hay una fuente porque se pueden ir a ayudarse para poder saber más sobre su regla, sobre cómo se mide el decímetro, centímetro y milímetro. Ahora sí puedes usar los objetos que tengas en casa. ¿Sabes cómo utilizar tu regla? Te compartimos algunas ideas. En la imagen se muestra una regla parecida a la que tú tienes que tener en casa. Todos tenemos una reglita. Le hemos puesto colores para diferenciar las unidades. Esta es la reglita, ¿no? ¿Verdad? Cada línea azul es 1 centímetro. Esto, 0, 1, 2, 3, 4. Esta línea azul. Cada centímetro tiene 10 milímetros, que son las líneas negras. ¿Sí ven? Y hay una verdecita que está indicando la mitad de este centímetro. Esta línea indica la mitad de 1 centímetro, que es 1 milímetro, más solo que indica la mitad de 1 centímetro. ¿Ya? Para medir los objetos, realiza lo siguiente. Ubica el número 0 de la regla, en donde colocarás el extremo de tu objeto y te pones a medir. Coloca la regla correctamente y visualiza el punto de la medición. Mira la regla con el número que coincida en el punto final. Esta será la medida. No siempre coincidirá con un número exacto en centímetros. Entonces debemos mirar los milímetros. Listo. Puedes usar la regla y poder medir tu huerto familiar. Hay unas macetitas así largas. Pueden hacerla de madera o comprar la maceta. Es cuestión de ustedes. Los materiales, una regla, granos de frijol, arveja o maíz. 3 palos de pincho, una pala pequeña o tus manos. Así que hay que cultivar niños, ¿verdad? Que tienen esta tareita no nos va a dar de la noche a la mañana, va a demorar su poquito porque para que salga la plantita de un frijol, de una arveja o de un maíz, tiene su tiempo. ¿Cómo vas a hacer? Primero, en un espacio de tu jardín o en una maceta rectangular, colocas el primer palo de pincho, que es este. A partir de ese, mide 10 centímetros con tu reglita y colocas el segundo palo de pincho.
Luego pones otro palito de pincho y mides 1 decímetro. Y colocas el segundo palo. 1 decímetro para ubicar el tercer palo, perdón. Luego cava con una pala con tus manos y hacia abajo 25 milímetros, o sea, chiquitito así, 25 milímetros, vas a colocar la semilla, sea de frijol, de arveja o maíz. Cubre la tierra y riega tu semilla y cuando tenga esos resultados me envías una fotito de lo que has cultivado. Espero que les salga bien. ¿En qué otras actividades diarias utilizarías las medidas de longitud? Mira, a mí me encanta la costura. Coser también se usa el metro. También para medir mi estatura. ¿Por qué otras frutas o verduras te gustaría sembrar? A mí me gustaría sembrar tomate. Ahí les puse, eso es lo que yo quiero, pero aquí me tienen que colocar lo que ustedes quieren. ¿Y por qué? Porque el potasio tiene grandes cantidades de potasio, electrolitos, que nos ayudan en el cuerpo humano. Aquí hay unas prácticas, porque la pregunta dice, ¿cómo cuidarías el suelo de tu huerto? Aquí hay algunas prácticas que se les he puesto de ejemplo y ustedes me hacen el resumen. Guarda en tu caja portafolio y tu compromiso. Proponer medidas para el cuidado y preservación del suelo de mi localidad. Guárdalo. Entonces, recuerda, cuidar tu suelo. Voy a dejar de compartir para despedirme, no sin antes decirles que espero esas plantas y que sepan medir bien lo que van a hacer. Utilicen la regla que tienen en casa. Nos vemos, chicos, en una próxima oportunidad. Cuídense.